Hola, soy Álvaro González y esto es Historias de Mercadeo. Aquí en estos episodios las empresas muestran sus productos, sus marcas y sobre todo sus estrategias, aquellos aciertos, los desaciertos y aquellas decisiones importantes que tienen que ver con el crecimiento de las empresas. En cada episodio, obviamente, una enseñanza. En cada episodio aprendemos algo de todos nuestros invitados. El día de hoy, otro tema, muy de mercadeo. Cuando nos preguntan cómo es Colombia, a nosotros nos llena la boca diciendo Colombia es un país maravilloso, lleno de gente buena, gente alegre, disciplinada, innovadora, creativa. Hay unos malos, pero son muy pocos. Colombia es un gran país y eso es Colombia. Y nos sentimos orgullosos de eso. Pero miren qué pasa al interior. Cuando vamos a redes sociales nos encontramos con que Colombia lo vemos como otra cosa. Nos agredimos, hay palabras como paracos, bandidos, la corrupción, que existe obviamente, pero que realmente parece ser contradictorio que hablemos hacia afuera de un país, pero sintamos hacia adentro otra cosa. Por eso hay unos grupos cívicos ciudadanos demasiado importantes que de pronto muchos no conocíamos. En mi caso particular, yo no conocía estos grupos que vienen trabajando hacia ese tipo de cosas. Con esos antecedentes, con ese diagnóstico, empezaron a darle una solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer en términos de que la gente quiera más a Colombia? Que la gente se sienta orgullosa de Colombia, más allá, que la gente se sienta agradecida de haber nacido en este país, más allá. Entonces, estos grupos han venido trabajando de una manera muy fuerte y han encontrado una herramienta, una campaña publicitaria muy real, muy asentada, nada de tapar nuestros problemas con campañas y con cosas bonitas. Sobre la realidad, con los pies en la tierra, montaron una campaña que está próxima a salir. Nos dieron la primicia de estar con ellos antes de salir, una campaña que se va a llamar Colombia es buena, una gran campaña, una campaña además que vamos a analizar aquí desde el punto de vista mercadeo, pero que tiene todas las características y los procesos con que se arma una campaña publicitaria para una marca, para un producto. Es decir, nos vamos a disfrutar este espacio y por eso estamos con una gran invitada. Ella es María Cristina Izaza, es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana Plural y Soy Colombia. Esta es una mujer administradora de negocios con énfasis en comunicaciones y en mercadeo, pero adicionalmente se ha dedicado casi toda su vida laboral a trabajar con grupos cívicos, a participar en las creaciones, a crearlos. De hecho, participó en grupos que ustedes ya conocen como Sinergia Ciudadana, como Mujeres por Colombia, y obviamente en la asociación que está agremiando estos grupos ciudadanos. María Cristina Izaza, bienvenida a Historias de Mercadeo. Mil gracias, Álvaro, por invitarnos. Bueno, lo primero es una persona como María Cristina, joven, echada para adelante. ¿Por qué te gusta? ¿Cuál es el gusto con este tema de las participaciones en grupos cívicos ciudadanos? Es un gusto muy particular, o sea, a mí realmente siento mucho amor por todo lo que es el país. Entonces, digamos que es como una responsabilidad también que siento en trabajar sobre los temas que nos incumben a todos. Entonces es algo que me nace pues del corazón realmente, como claro, esa pasión por trabajar por el país. Hay una cifra que me diste que me pareció muy importante, que yo quiero que la conozcan, y es que el 61% de los colombianos que están en redes hablan de todo, menos de los problemas del país, menos de ese tipo de problemas. Y entonces eso parece una contradicción. Entonces yo hablaba con ella y le dije, es muy importante que miremos esto. Es que parece ser que vivimos por grupos como en burbujas, porque muchos estamos demasiado hartos de estar en grupos donde se habla de política, donde se habla de los problemas y demás. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y cómo así que el 61% de los colombianos hablan de todo menos de los problemas del país y de política? Sí, o sea, el 60% de los colombianos no hablan de temas ni sociales, ni económicos, ni políticos del país, o sea, no hablan como de lo que nos afecta a todos como comunidad.
Entonces, ahí hay un gran vacío. Y el otro gran vacío que encontramos, Álvaro, es que no hay nadie como hablando de temas que nos den esperanza, como de visión de país, de hacia dónde vamos, de cosas positivas y buenas de Colombia. O sea, hay un gran vacío en esa narrativa. Entonces ahí fue donde nosotros dijimos, acá hay una oportunidad muy grande de empezar a trabajar para que empecemos a transmitir como esas cosas bonitas y positivas que podemos empezar a crear en nuestro país. Y reiteramos que no se trata de tapar con un dedo los problemas que tenemos. Total. Realmente no es eso, es con los problemas ir saliendo adelante, ir queriendo más este país, conscientes de los problemas y conscientes de que los tenemos que resolver. Y eso fue lo que más me llamó la atención cuando hablamos. Y conscientes, Álvaro, de que somos nosotros también esa parte activa que hace esa transformación. O sea, que no podemos seguir esperando a que sean como otros los que vengan a solucionar mágicamente los problemas. Entonces, también es mostrar a esos colombianos que han empezado a crear transformaciones importantes alrededor de sus territorios, o sea, que empiezan a hacer que las cosas pasen. Y eso es lo que queremos empezar como a divulgar a través de Colombia es Buena, como empezar a crear esa semillita y esa concientización. Y que todos somos partícipes de esto, lo hemos dicho en muchos programas, lo hemos trabajado muchísimo porque somos parte de esto, directa e indirectamente, pero tenemos que estar ahí en la jugada, en los análisis, en la divulgación de los temas bonitos también, en ese tipo de cosas donde tenemos que estar. Me llamó mucho la atención entonces esta campaña, que usted no la encuentra en este momento, va a salir. ¿Cuándo sale esa campaña, María Cristina? Nosotros ya estamos empezando con unas pequeñas muestras, por ejemplo, como expectativa, una campaña expectativa. Sí, como unas pequeñas apariciones que está teniendo. Entonces, por ejemplo, ya hicimos una alianza oficial con el periódico El Tiempo, porque el periódico El Tiempo tiene otra campaña muy bonita que se llama Mi Colombia. Entonces ellos están mostrando las riquezas y la belleza biodiversa y cultural que tiene el país a través de las 5 regiones. Entonces ahí estamos apareciendo como en un dúo. Y también estamos trabajando ya en otra alianza con Yo Soy Colombia, que es otra iniciativa que viene de un grupo ciudadano en Bogotá, que están haciendo unos documentales espectaculares. Entonces digamos que ya comenzamos como con esas pequeñas apariciones y nosotros vamos a comenzar ya definitivamente a salir en octubre. Qué bien, en octubre estará la campaña al aire entonces. Sí. Uno podría preguntarse, El Tiempo tiene, acabas de mencionar, El Tiempo tiene una campaña, hay otras campañas y hay muchos otros grupos cívicos, ciudadanos trabajando en esto. Y no diría tantas campañas, ¿por qué no unirlas en uno? Pero lo entendí desde ahí, es decir, no es un producto con un montón de campañas, sino que siempre le estamos apuntando a un mismo objetivo, se le está apuntando a Colombia, se le está apuntando a ese renacer, a ese querer, a esa parte de sentimientos. Y si por todos los lados obviamente lo hacemos saber, pues va a ser muy importante. Y esta campaña al parecer tiene muchos aficionados, tiene mucho soporte. Ahora vamos a hablar de él. Empecemos a hablar de la campaña y hablemos un poco del objetivo específico de la campaña. El objetivo que tenemos, el principal, es empezar a aumentar esa autoestima colectivo de los colombianos. Eso es lo principal que nosotros queremos lograr, empezar a sembrar esa semillita en cada uno de los colombianos, que empecemos a ver las cosas positivas que tenemos como país, además que empecemos a conocer también, Álvaro, cómo Colombia es aspiracional, cómo nos ven en el mundo con ojos de amor, con ojos de admiración. Los colombianos estamos aquí y muchas veces sentimos como que hay tan de malas, yo haber nacido en este país, que el platanal, o sea, hablamos a veces muy despectivamente de nosotros mismos y resulta que, por ejemplo, Colombia es un país muy aspiracional a nivel de Latinoamérica, pero eso el colombiano de a pie no lo conoce. Entonces, es empezar a elevar esa autoestima, porque lo que uno ama, uno lo cuida. Y esto, más allá de quedarnos como solamente en una campaña, nosotros somos algo más, porque este es un movimiento cultural que busca empezar a crear esos cimientos de una cultura ciudadana del cuidado, que empecemos a cuidar a Colombia.
y lo que uno no ama, uno no lo cuida. Sí. Entonces lo primero que hay que empezar a despertar es ese amor. Y lo otro objetivo pues que también tenemos es que estamos bajo una lupa de derrota, una lupa de desesperanza, de división, de desunión, polarización. Entonces es empezar a encontrar entre esa diversidad que tenemos nosotros como colombianos, qué puntos nos unen, qué cosas buenas tenemos para resaltar y a través de esos puntos que nos unen también ir creando como esa visión colectiva de algunas cosas en las que podamos apuntar y podamos empezar a tener una visión y una esperanza positiva de aquí a un largo plazo, porque siempre estamos muy cortoplacistas. Y eso ha causado que, por ejemplo, hay otro dato que a mí me parece demasiado llamativo, y es que 8 de cada 10 jóvenes quieren emigrar de Colombia. Eso es fatal. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque no ven esperanza, no ven un futuro. Entonces hay que trabajar en eso. O sea, eso es un tema urgente de país. Y en este mismo punto hablemos un poco de la alegría de Colombia. Éramos el tercer país más alegre en el mundo. Sí, nosotros aparecíamos. ¿Y bajamos a qué lugar? Nosotros aparecíamos hace 10 años, tercer lugar, quinto lugar, o sea, siempre estábamos dentro de los 10 primeros lugares. Tú ves ya ese índice para este año y el año pasado caímos lugar 70 y lugar 60 y pico, muchísimo. O sea, es una caída impresionante. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está derrotando ese sentimiento tan negativo de sentir que como que Colombia es un país fallido, que no ha logrado nada, que tenemos una historia, pues... Por eso la autoestima es tan importante dentro de esta campaña que la acabas de mencionar en el objetivo. En Colombia se nos han olvidado algunas cosas. Por ejemplo, Francisco de Miranda diseñó nuestra bandera con los colores primarios del arco iris en honor a la naturaleza. O el hecho de que tenemos más área de territorio protegido que cualquier otro país del mundo. Aquí comenzó la aviación comercial y está el primer territorio de las Américas en abolir la esclavitud. Somos los únicos latinoamericanos en ganar las 3 grandes vueltas del ciclismo. Y algo muy diciente, en el siglo XXI nuestra clase media se duplicó, más que el promedio en la región. Logros como estos demuestran que Colombia es buena. Cuidémosla. Hablemos del público objetivo al que se dirige la campaña. Mira, esto es para la ciudadanía en general. O sea, acá cuando estamos hablando Colombia es buena, lo que creamos fue un hilo conductor comunicacional que nos una a todos. Entonces, esto nace de líderes cívicos, líderes sociales, líderes culturales, que son los primeros que empiezan a promover el tema. Pero luego empiezan los medios también a llegar y a empezar a inyectar esta positividad y este tema de Colombia es buena. La academia, importantísimo, cuando llega el concepto de Colombia es buena, la academia, para que los estudiantes empiecen otra vez como a sentir esa responsabilidad y a sentir ese amor y esa admiración por su país, y luego ya se unen las empresas y los gremios. Pero tenemos un gran énfasis en el público joven. Lo que es el tema de la campaña de comunicación está muy enfocado a jóvenes entre 18 y 35 años, que han sido los más afectados con esta narrativa tan negativa que nos viene derrotando desde hace unos años. Pero también tenemos cosas muy buenas. Aquí tuvimos precisamente en este podcast a un médico experto en biotecnología, clonador de mascotas, de perros, de gatos, la primera cebra en África, o sea, una persona muy destacada, un colombiano muy destacado en el exterior triunfando. Y ¿sabe qué me decía? Aquí lo tuvimos en la mesa, no lo tuvimos siquiera por su amigo. Yo vengo a Colombia y sigo viniendo a Colombia porque quiero a Colombia y porque desde aquí hay menos ingresos para él, obviamente. Él lo llaman de Madrid y hace un trabajo extraordinario y tiene una sucursal en Estados Unidos, pero viene a Colombia porque ama su país. Yo creo
creo que hay ejemplos muy claros de que sí se puede, que lo podemos hacer. Eso es supremamente básico. Hay una promesa de valor siempre en una campaña. ¿Cuál es esa promesa de valor que ustedes anuncian? Nosotros lo que estamos promoviendo es el elevar la autoestima. O sea, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Tengamos primero un hilo conductor comunicacional del que todos nos podamos pegar sin distingo de dónde provenimos, ¿cierto? Y lo segundo es ese tema de la autoestima, de cómo la vamos a elevar. Hasta y de llegar. cómo, hasta que empecemos a sembrar esa semillita de cambio, o sea, por lo menos que el colombiano que tenga la interacción con la campaña, por lo menos se pregunte y al menos por un ratico piense en positivo y empecemos a, digamos, como a dejar caer una cantidad de creencias limitantes que estamos teniendo nosotros como colectivo, como 52 millones de colombianos que tenemos una cantidad de creencias limitantes, que eso no nos permite a nosotros accionarnos y no nos permite a nosotros también ver qué podemos hacer para tener un futuro mejor, tanto en lo individual como en lo colectivo. Claro, porque me estás haciendo acercar a un tema muy importante que vamos a tener aquí también en este podcast, porque el deporte y específicamente el fútbol, que es tan importante en nuestro país, se debe manejar como una empresa y se ha querido manejar como una empresa, pero ha tenido ciertos tropiezos, pero lo vamos a tener aquí mirado desde la estrategia, desde la empresa. Y toco el tema del fútbol porque mira que en esto hay que avanzar y sí se puede, seguimos hablando de que sí se puede, porque en el fútbol jugábamos con un equipo internacional de talla y entrábamos muy con la cabeza abajo, siempre pensando que ellos eran mejores. Hoy ese equipo es capaz de jugar con cualquier equipo del mundo, gane o pierda, pero lo juega con la cabeza arriba. Eso es muy importante y eso es lo que pretendemos que el país tenga y es lo que estoy sintiendo que tiene esa campaña. No es solamente querer a Colombia, es el autoestima, es subir el autoestima. Son dos cosas muy distintas. Obviamente eso nos puede llevar a querer mucho más a Colombia, pero esa es la autoestima de tal manera que uno pueda decir, como lo decía al principio, que estoy agradecido de haber nacido en este país. Te cuento un dato muy rápido. Imagínate que nosotros el año entrante, o sea, en el año 2026, ya vamos, por ejemplo, a cumplir 80 años de haber comenzado una guerra partidista, porque la guerra partidista comenzó 2 años antes de que asesinaran a Gaitán, sino que cuando ya se dio el asesinato, pues esto empeoró. Y imagínate que ya vamos a cumplir 80 años. Y yo había escrito un artículo en abril, en Semana Santa, acerca como de las reflexiones que debíamos de hacer Colombia como país. Si nosotros miráramos a Colombia como una persona, esa persona, ¿qué debía aprender de su historia? O sea, nosotros hay algo que no hemos aprendido, por lo que nos la pasamos como repitiendo loops. Entonces, mira que escribí eso en abril y tristemente, unos meses después sucedió lo de Miguel Uribe. O sea, repita ese loop. ¿Qué es lo que no estamos aprendiendo, Álvaro? Esa es una reflexión que nosotros tenemos que hacer como colombianos para aprender la lección y avanzar como sociedad. Me anima mucho eso, porque ¿qué nos enseñaron? Obviamente que nos han enseñado qué es el color rojo en la bandera. Entonces el color rojo en la bandera son la sangre de nuestros héroes que dieron la vida por nosotros en la independencia. Pero estuve hablando contigo de ese tema y me dicen, no, el rojo no es ese, el rojo es otra cosa. Imagínate que el rojo de la sangre, que el rojo de la bandera no es sangre, sino que la inspiración de Miranda fueron los colores primarios del arco iris. Entonces, la inspiración de él fue la naturaleza, además porque él sabía lo importante que era el arco iris para la cosmogonía indígena. De ahí que en los artículos históricos que se encuentran se referían a la bandera, era como el manto de iris. Entonces, mira qué tan bonita la historia de nuestra bandera. Mira la connotación, bandera. Qué bonita. Y uno tiene que ver eso en la bandera, eso es lo que tenemos que ver en nuestra bandera y demás. Muy bien, lo más duro que han tenido en este proceso, esto no es un proceso fácil, hay que ir a convencer al empresario, los medios de comunicación, aquí hay muchos gremios y estos son grupos cívicos que además pueden tener intereses también sobre lo mismo, pero la forma de hacerlo es distinto, hay temores y hay durezas. ¿Qué es lo más duro que has pasado en esta campaña?
Pues han habido algunos retos. El primero fue lograr que ese símbolo, o sea, que ese concepto de Colombia es buena, lo tradujéramos como a una marca y a un logo que conectara con todo este público, o sea, y principalmente que conectara mucho con los jóvenes y conectara con estos líderes sociales y culturales. Entonces ese fue un primer reto que tuvimos, porque digamos que comenzamos con un logo que era más como institucional, pero lo sentían frío. Entonces ya fue cómo lo fuimos transformando y cómo lo fuimos co-creando, porque este ha sido un proceso muy co-creativo el que hemos tenido, entonces para llegar a ese logo actual. Otro reto que hemos tenido es, sí, o sea, es como acá la idea es peguémonos todos del concepto y del hilo conductor comunicacional, que los diferentes aliados y los diferentes actores entiendan la profundidad de esto, de por qué es importante que empecemos a trabajar en esa autoestima colectiva y qué beneficios puede tener esto en el largo plazo. Dijiste algo muy importante, que se puedan pegar de la campaña. Cuéntanos un poco sobre eso. Las empresas, las marcas se van a poder pegar de esta campaña. Más adelante, o sea, la campaña y todo el movimiento nace de líderes culturales, sociales y cívicos, y ya después sí, la idea es que todos nos vamos digamos como pegando a esta ola de Colombia es buena y empecemos a mostrar cómo todos estamos siendo partícipes de la Colombia buena, de que las cosas positivas pasen en este país. Hoy no estamos mostrando la campaña, por respeto obviamente, nos dieron la primicia de trabajar este tema desde mercadeo, hacer este análisis, pero no queremos, obviamente eso tiene un proceso de lanzamiento y demás, pero en octubre de la verano es una campaña, yo vi ya unos aparte de la campaña, es una campaña supremamente bonita, y a los empresarios obviamente aquí estamos precisamente para eso, divulgando qué pasa con Colombia. Colombia es buena, eso va a ser bien interesante para nosotros. Uno cuando está haciendo una campaña, hay veces se siente solo, no solo porque lo dejaron solo, no, uno tiene su agencia y tiene su grupo creativo y tiene su grupo de trabajo en mercadeo operativo y estratégico, pero hay veces se siente uno como solo mentalmente. ¿Te has sentido sola con esta campaña en algún momento? Sí, en algún momento sí ha pasado que uno siente, o sea, siempre pues acompañados por el equipo, porque acá hay un equipo grandioso, o sea, desde los líderes de los grupos cívicos que estamos liderando esto, también la agencia de publicidad, pues, y Tomás, que ha sido súper jugado. Entiendo que hay varias agencias también, no solamente trabajando sobre el contenido, sino trabajando en todo el tema logístico, de cómo mostrarla, cómo armarla. O sea, no hay egos, no hay competencia entre ellas. No, yo quiero ese contrato ¿cuánto vale? No, venga, yo quiero poner lo mío. O sea, todo el mundo está poniendo lo suyo. Eso, de eso se trata eso, Álvaro, de que cada quien ponga sus medios para comunicar esa Colombia es buena. Claro. Entonces así no tuvimos como que pensar en una campaña tradicional que puede costar cientos, miles de millones, sino que pensamos en, bueno, cómo cada uno puede ir aportando y cómo la podemos ir enriqueciendo. Y María Cristina, entre todos. Y siguiendo ese hilo y a cuidarla. A cuidarla. Que no se vaya a meter gente que quiere intereses personales ahí o sectoriales o políticos. Exacto, de tal manera que reto. esto es otra cosa completamente diferente. No me queda sino agradecerte, nos acabó el tiempo. A Ignacio Restrepo, que fue quien me acercó a este tema, muchísimas gracias, y a ti porque le dimos un conocimiento importante a esta campaña. Yo quería mostrar esto desde el punto de vista mercadeo y quedó supremamente claro qué es Colombia es buena, una excelente campaña que viene en el mes de octubre, de la cual vamos a tener muy buenas noticias. Va a volver una Colombia aspiracional, a elevar el autoestima de los colombianos. María Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, y aprovecho un segundito, agradecer a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto realidad, a Tomás, a Diego, a Francisco, a Olga,
a Ignacio y a muchas personas más que realmente han creído en esto. Qué bien, excelente, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este otro episodio del podcast Historia de Mercadeo. Si les gustó, por favor, compártalo con quien crean ustedes que le puede servir, que esté construyendo en este tema emotivo y en este tema de los negocios. Además, si tienen cosas que contarnos, recuerden llamarnos al canal. En el canal estamos evaluando qué son los programas que podemos sacar en adelante, así que ánimo y vamos hacia adelante. Muchísimas gracias y la semana entrante nos vemos con otro gran episodio de Historias de Mercadeo.